Cuando Jesús derrame su ira sobre la tierra, los incrédulos todavía tendrán la oportunidad de aceptar o rechazar la salvación. Trágicamente, la mayoría desdenará su bondad y rechazará su gracia. Vamos a hacer otra palabra de oración. Padre en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad de aprender más acerca de ti y tu plan para la historia humana registrada en las Sagradas Escrituras. Pedimos entendimiento y también poder de tu Espíritu para aplicar estas verdades en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. En el libro de Apocalipsis vemos a Jesús revelado. En el primer capítulo, Juan fue transportado en su espíritu humano al futuro día profético del Señor. Y ahí vio al Señor en su majestuosa gloria. Luego Jesús dictó a Juan una carta a las 7 iglesias de Asia Menor, revelando su corazón y su autoridad como cabeza de la iglesia. Luego llamó a Juan al cielo para que el profeta pudiera ver los acontecimientos del futuro día profético del Señor, especialmente el periodo de 7 años de tribulación desde el punto de vista del cielo. En el cielo, Juan vio al Padre presentar un rollo que contiene la revelación y ejecución del plan de Dios para la tierra. Pero no se pudo encontrar a alguien digno en todo el cielo, ni en la tierra, en todo el universo. Entonces Juan vio a Jesús, que apareció simbólicamente como un cordero inmolado. Cuando Jesús abrió los sellos del rollo, reveló juicios sucesivos del cielo sobre la tierra. Todos estos juicios constituyeron la ira de Dios, su justa indignación hacia el pecado. Expresará su ira a través de desastres militares, económicos y salud internacionales, a los que la Biblia se refiere como plagas. Y nosotros a veces nos referimos a estos desastres como juicios. Antes del 7º sello, Dios puso un sello de protección sobre 144,000 judíos de los 12 tribus de Israel. Serán nuevos creyentes durante el periodo de la tribulación, cuyas vidas serán un testimonio único de la identidad del único Dios verdadero, el Dios de Israel. Durante el periodo de la tribulación también habrá innumerables nuevos creyentes en todo el mundo. Pondrán su fe en Jesucristo, defenderán la verdad y morirán a manos de los incrédulos. En el cielo serán consolados por Cristo, quien enjugará sus lágrimas. Y esto nos lleva todo hasta el fin del capítulo 7 de Apocalipsis. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Apocalipsis capítulo 8 y vamos a empezar en versículo 1. En la hoja del último estudio de Apocalipsis, ustedes tienen este bosquejo muy simple que simplemente demuestra capítulo 6, la ira de Dios, capítulo 7, paréntesis con más información, capítulos 8 y 9, la ira de Dios continúa, capítulos 10 al 14, paréntesis con más información, capítulos 15 y 16, la ira de Dios cumplida, 17 y 18, paréntesis con más información, y 19, la segunda venida, 20, el milenio, y 21 y 22, cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 8:1 dice: Cuando el Cordero abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Bueno, tenemos que repasar brevemente qué revelaron los 6 sellos del libro, los 6 sellos anteriores. Bueno, el primer sello reveló ¿quién? El anticristo. El segundo sello reveló una guerra mundial. El tercer sello reveló inflación en los precios de los alimentos.
El cuarto sello reveló una impactante tasa de mortalidad causada por la guerra, el hambre, las enfermedades y los ataques de animales salvajes, hasta, dice, 1/4 de la tierra. Y vimos de que este 1/4 de la tierra tal vez morirá en el primer cuarto o hasta la primera mitad de la tribulación. Hay algunas diferencias entre algunos maestros acerca de exactamente hasta qué punto llega a morir este primer cuarto, pero con la población actual sería 1.9 mil millones de personas. El sexto sello reveló terremotos y disturbios celestiales sin precedentes en la historia humana. No estamos hablando de algo similar a lo que está pasando hoy en día. Y ahora llegamos ahora al séptimo sello. A lo largo del libro de Apocalipsis, Juan menciona periodos de tiempo que deben entenderse literalmente, si no hay algo en el contexto específicamente para darnos de pensar de forma diferente. Aquí, cuando él dice media hora, nosotros no tenemos razones de pensar que está hablando de 5 horas, ni tampoco de 5 años, ni de 1000 años. Esta media hora era media hora que experimentó el apóstol Juan en el cielo. ¿Y por qué hubo silencio en el cielo? Porque el séptimo sello revela el resto de los juicios de la tribulación. El séptimo sello revela el resto de los juicios de la tribulación. Dice en versículos 2 al 4, vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios. Voy a mencionar que el estudio de hoy, nosotros vamos a intentar estudiar 2 capítulos enteritos. Y la razón es porque estos 2 capítulos resume este progreso en la ira de Dios sobre la tierra. Y no vamos a encontrar muchos principios aparte de una interpretación específica de cómo van a desarrollar estos eventos. Entonces, si Dios permite, vamos a intentar ir corriendo, viendo todos los juicios que encuentra en capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. Vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y tal vez tú dices, ¿por qué es significativa todo eso? ¿Y por qué Dios permitió que Juan viera eso justo antes de los juicios? Primero, el séptimo sello reveló a los 7 ángeles que tocarán 7 trompetas, cada una de las cuales derramará progresivamente la ira de Dios. En el capítulo 5 de Apocalipsis, Juan dijo que el incienso ya era un símbolo para las oraciones de los santos. Recuerde que todos los creyentes en Cristo son santos porque han sido apartados por Dios para Dios. De hecho, todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo somos santos. En estos versículos vemos más oraciones agregadas al incienso que ya era simbólico para oraciones de los creyentes. ¿Qué vimos antes que los creyentes del periodo de la tribulación le dijeran a Dios? Bueno, en Apocalipsis capítulo 6, en versículo 10, esto ya fue el 5º sello en que se revelan los santos difuntos del periodo de la tribulación ya en el cielo. Y ellos clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Durante la tribulación los creyentes orarán por el juicio en armonía con el plan de Dios, tal como se revela en su palabra escrita. Dios ha determinado que su plan soberano para la historia humana progresará en respuesta a las oraciones de su pueblo.
en respuesta a las oraciones de su pueblo. Y tal vez tú preguntas, entonces, ¿por qué vemos a los creyentes específicamente en este periodo pidiendo juicio? ¿Ya? Y yo creo es porque ellos conocen y vemos el progreso en el plan de Dios para la historia humana. Llegando ya a este tiempo es obvio para todos los creyentes, tanto en el cielo como en la tierra, que el plan de Dios es el progreso de sus juicios sobre la tierra durante el periodo de 7 años de tribulación. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Igual como vimos en Apocalipsis capítulo 4, hay en este momento unas manifestaciones audibles y visibles de la omnipotencia de Dios en anticipación del seguimiento o de la continuación de estos juicios en la tierra. ¿Estás listo? Bueno, no va a empezar los juicios ahorita, pero vamos a leerlo. Dice, el primero tocó la trompeta, y vino granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados a la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles, y toda hierba verde. La primera trompeta anunció la destrucción de una tercera parte de toda la vegetación de la tierra. Wow. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. La segunda trompeta anunció un meteorito que destruiría 1/3 de toda la vida marina y oceánica. Y si de verdad estamos pasando rápido por estos, porque solamente en Apocalipsis nos está dando las informaciones, y seguimos. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. La tercera trompeta anunció un meteorito que contaminaría 1/3 de todas las fuentes de agua dulce. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera. Y el día no resplandecería en su tercera parte, y asimismo en la noche. La cuarta trompeta anunció que una tercera parte de la iluminación de la tierra procedente del sol, la luna y las estrellas disminuiría. ¿Qué significa que fue herida 1/3 de la luz? Tom Constable teoriza acerca de esto diciendo, el texto parece implicar que Dios reducirá la intensidad de la luz de estas fuentes en 1/3, o tal vez se reducirá el número total de horas de luz. Quizás se esté vislumbrando un eclipse parcial o una contaminación de la atmósfera. Tal reducción de las horas de luz o de luz solar, en consecuencia una caída catastrófica de la temperatura, tendría un efecto devastador en la tierra. Estos juicios tendrán un efecto directo sobre el medio ambiente, y por causa obviamente también ya morirán muchas personas. Es la razón que ya vemos sellado los 144,000 con un sello de protección justo antes. Pero los próximos 2 juicios afectarán directamente a las personas. Entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo que decía a gran voz, ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar.
Personalmente no creo que sea importante que sepamos la identidad del águila. De lo contrario, Juan podría habernos dado detalles aclaratorios. Lo que Juan registró cuidadosamente fue la advertencia del águila, que fue ay, 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 y esa es una exclamación de lamento. Las últimas 3 trompetas tendrán resultados especialmente desastrosos, de modo que los habitantes de la tierra serán dignos de gran compasión. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. La quinta trompeta abrió el abismo. ¿Quién es la estrella que cayó del cielo? Bueno, realmente no lo sabemos, pero probablemente sea un ángel. ¿Qué es el abismo? Bueno, es un lugar donde los ángeles caídos han estado encarcelados durante aproximadamente los últimos 4.400 años. El apóstol Pedro escribió a los judíos creyentes acerca de estos ángeles en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 4 a 5 diciendo: porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué hicieron esos ángeles para que estuvieran puestos en esa prisión? Judas, el medio hermano de Jesús, explica diciendo: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Pedro y Judas se referían al evento del capítulo 6 de Génesis, cuando los ángeles cohabitaron con mujeres en el mundo anterior al diluvio. Podría tomar mucho tiempo para explicar todo eso, pero realmente tenemos que seguir avanzando nomás. Pero para Juan no fue necesario dar más información porque ya fue entendido por los judíos que había demonios, ángeles caídos, encarcelados en el abismo. Aparentemente Dios encarceló a esos ángeles caídos en el abismo. A veces se pregunta dónde se encuentra, probablemente en el corazón o núcleo de la tierra. Es por ese lugar que los demonios le rogaron a Jesús que no los enviara al abismo. Si recuerdan los 4 evangelios que dijeron, no nos envía al abismo. Y es porque era un lugar establecido de prisión para los ángeles caídos. Cuando el quinto ángel toque su trompeta, esa prisión se abrirá y sale del abismo humo. Y en el humo, leemos, del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. ¿Cómo son o cómo parecen estas langostas? Leemos, el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Mientras que leemos, toma cuenta cuántas veces que él dice semejante, como o parecían. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y a aguijones,
En sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Anotó Charles Ryrie que parece que Juan tuvo dificultad en explicar lo que vio porque era tan extraño. Entonces ocupó bastantes veces las palabras cómo, parecían, etc. Las langostas que emergen del abismo probablemente sean demonios. Ahora la pregunta, pero es ¿por qué los demonios parecen como langostas? Bueno, es posible que naturalmente parezcan como langostas, pero es más probable que su manifestación física se limite a la langosta porque es un símbolo del juicio divino. Es decir, que específicamente cuando salen del abismo solamente están permitidos manifestarse de esa forma porque es un señal de un juicio divino. Si es que lees en Deuteronomio 28, Joel 1 y en otros lugares del Antiguo Testamento, encontramos específicamente la plaga de langostas como un símbolo de juicio divino. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. ¿Quién es ese Apolión? Bueno, lo único que sabemos es que su nombre significa destructor. Muchos maestros de la Biblia piensan que debe ser Lucifer y concluyen que la estrella que cayó del cielo en el comienzo del capítulo 9 también es Lucifer, basándose en que Jesús dijo en Lucas capítulo 10 que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Sin embargo, hay una diferencia en un rayo y una estrella, y si bien estas conexiones son posibles, no se mencionan directamente en el texto, y el autor de Apocalipsis específicamente va a señalar la identidad de Satanás más después en el libro. El primer ay ha pasado, pero aún vienen 2 ayes después de estas cosas. Con cada exclamación de ay sucesiva aumenta la gravedad del juicio. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al 6º ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Toma en cuenta que en el libro del Apocalipsis apunta cosas tan claras como hora, día, mes y año. De interpretar esto alegóricamente ya no tendría nada de razón, pero entendiéndolo literalmente tiene bastante razón. Es decir, Dios había preparado específicamente para un momento de ya estar sueltos estos ángeles, para matar a la tercera parte de la humanidad. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo escuché su número. La 6ª trompeta liberó a 4 ángeles caídos, atados junto al río Eufrates, quienes liderarán un ejército de 200 millones que matará a 1/3 de la población restante de la tierra. En el capítulo 6 de Apocalipsis muere una 1/4 parte de la población de la tierra. En los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis, otro 1/3 de la población restante muere. Después de la 6ª trompeta, entonces, solo la mitad de la población original de la tierra habrá sobrevivido. Igual como la muerte del primer cuarto de la tierra, esa muerte puede llegar hasta la mitad o hasta 3/4 de la tribulación. Juan continúa describiendo las tropas montadas, diciendo: así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Los jinetes tenían corazas como de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas.
porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas hacen daño. Bueno, la pregunta de millones, ¿son estos soldados demonios o hombres? Y yo he leído buenos argumentos a favor de cualquiera de estas dos interpretaciones. Sin embargo, yo creo que una interpretación más literal favorece demonios que soldados. Sin embargo, yo sí conozco muchos buenos maestros que creen que estos son hombres. Es un punto que es difícil de interpretar, incluso exactamente en qué momento cronológicamente cae ese juicio en todos los juicios y todo el tiempo de Apocalipsis. Es un área de gran debate. Pero lo que es cierto es que literalmente habrá un ejército de 200 millones bajo el liderazgo de 4 ángeles caídos que van a causar la muerte de otro tercio de la tierra, llegando hasta haber fallecido 1/2 de toda la población original de la tierra. ¿Cómo responderá la mayor parte de la tierra a todo esto? El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. ¿Cuál es la definición de la palabra arrepentirse? Cambio de mente, cambio de pensamiento. En este contexto, ¿en qué no cambió su forma de pensar la mayoría de los habitantes de la tierra? Específicamente, de estos idolatría, demonismo, asesinato, hechicería, inmoralidad sexual y robos. A pesar de los juicios de la tribulación, la mayoría de los habitantes de la tierra no cambiarán su pensamiento. ¿Y por qué le pareció notable a Juan que la gente se negara a arrepentirse de estas cosas? Y yo creo que es porque demuestra la actitud del corazón humano hacia Dios. Las Escrituras dicen que estos pecados provocan la ira de Dios. Dicen Colosenses 3, 5 y 6, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Y entonces durante la tribulación la humanidad se negará obstinadamente a cambiar su forma de pensar para estar de acuerdo con la manera de pensar de Dios con respecto al pecado. Y como creyentes en Cristo, nosotros no somos hijos de desobediencia. Nosotros tenemos aún menos excusas para no cambiar nuestra forma de pensar. Es la razón que el apóstol Pablo, hablando a creyentes, él apunta a esto diciendo, mira, la ira de Dios viene sobre los incrédulos. Ya no debería vivir como ellos. Y es importante de mencionar una aplicación breve. No se puede venerar una estatua de María o de Buda o incluso una estatua de Jesús y venerar al verdadero Jesús al mismo tiempo. No se puede contactar con espíritus ni participar en sesiones espiritistas y al mismo tiempo honrar a Cristo. No se puede asesinar y compartir los valores de Dios que valora la vida al mismo tiempo. No se puede acudir a brujos ni a realizar hechizos y al mismo tiempo agradar al Señor. Los hijos de Dios tienen ninguna razón de ir para recibir una curación o sanación de un brujo, porque más bien lo que es detrás de la brujería es el demonismo mismo. Es la única razón que funcione el demonismo, porque un huevo frotado en la espalda no hace nada, sino gasta un huevo. ¿Ya? Pero si es que tiene efecto, fue por un demonio. Ni se puede participar en inmoralidad sexual y seguir a la dirección del espíritu
al mismo tiempo. No se puede robar y glorificar a Dios al mismo tiempo. Como creyentes en Jesucristo debemos reconocer que estos pecados caracterizan a los perdidos. Caracterizan a los perdidos, que vemos en el periodo de la tribulación, que negarán rotundamente de arrepentir o cambiar de pensamiento. Estos pecados no deberían caracterizar a los hijos de Dios. ¿Por qué la gente no se arrepentirá en este tiempo? Bueno, primero, el corazón humano es naturalmente hostil hacia Dios. Leemos en Romanos 8:7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Y Romanos 3:10-12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, aunque la agresión de la humanidad hacia Dios alcanzará su punto máximo o extremo durante la tribulación, nadie de ninguna generación busca a Dios naturalmente. Entonces tenemos que preguntar, ¿cómo llega la gente a conocer a Dios? Y es mediante la revelación de Dios de sí mismo, en la creación, en la conciencia humana, a lo largo de la historia mediante las manifestaciones visibles del Hijo, en la naturaleza humana de Jesucristo en el primer siglo, en la palabra escrita de Dios y en la vida de quienes han confiado en Él. Durante el futuro periodo de la tribulación también se manifestará mediante sus juicios sobre la tierra. La iglesia será removida de la tierra antes de la tribulación, pero el Espíritu Santo continuará usando la verdad y el testimonio de los nuevos creyentes para difundir el Evangelio. Durante la tribulación, Dios seguirá ofreciendo la salvación que Jesucristo compró en la cruz. Y recuerdan, ya vimos que los habitantes de la tierra vieron los primeros 6 sellos como ya la ira de Dios. Y en general la anticipación profética de todo el Nuevo Testamento es que estos 7 años constituyen la ira venidera de Dios. Durante la tribulación, Dios seguirá ofreciendo la salvación y innumerables personas van a creer, pero lamentablemente más negarán a cambiar de pensamiento. Al igual que hoy, habrá un choque entre la perspectiva humana natural y la perspectiva de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios es santo, lo que significa que Él es apartado, sin pecado, y Él es justo. El mundo acusa a Dios de ser malo. La palabra de Dios nos dice que la humanidad es pecadora. El mundo dice que la humanidad es inherentemente buena y el corazón humano naturalmente busca justificarse mediante sus buenas obras. La palabra de Dios dice que las buenas obras, incluso aquellas ordenadas por Dios, no pueden salvarnos porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Ya? En la palabra de Dios, la muerte siempre se refiere a la separación. En este caso, la muerte, cuando hablamos de la paga del pecado, es una separación espiritual de una relación correcta con Dios. Podemos visualizar el pecado como una barrera que se interpone entre nosotros y Dios, o como una brecha que no podemos cruzar. El mundo dice que todos los caminos llevan al cielo siempre y cuando seas una buena persona y trates bien a tu vecino y otros seres humanos. Pero por mucho que el mundo afirma esta mentira, nunca se hará realidad. La verdad es que Jesús es Dios. Existió eternamente con el Padre y el Espíritu Santo. Se hizo hombre mediante la concepción milagrosa en el vientre de la Virgen María por un milagro del Espíritu Santo.
Vivió una vida sin pecado para estar calificado para morir como nuestro sustituto. Era el único justo, el único hombre que nunca pecó y murió en una cruz por los pecados del mundo. Esta fue la mayor demostración de amor en toda la historia humana. El Padre entregó a su Hijo y lo juzgó por nuestros pecados. El Hijo entregó su propia vida, recibiendo cada uno de nuestros pecados sin excepción y muriendo como nuestro sustituto, es decir, en nuestro lugar. Momentos antes de dar su último suspiro, Jesús clamó, consumado es. ¿Qué significa? Pagado por completo, porque se había pagado la deuda de nuestros pecados en su totalidad. Como resultado, no hay nada que queda por pagar. Él quitó la barrera entre nosotros y Dios para que cualquiera pueda ser salvo de la pena del pecado solo por la fe en Jesucristo. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, hablando de la salvación, sino que es don de Dios la salvación. Esta salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie va a llegar al cielo y proclamar su propia justicia, bondad o mérito para llegar a aquel lugar, sino solamente habrá sido por la gracia de Dios solamente, recibido mediante la fe en Jesucristo solamente. Durante la futura tribulación, los habitantes de la tierra reconocerán que los desastres que están experimentando son expresiones de la ira de Dios. Eso les demostrará que Dios es omnipotente y soberano. Dios seguirá extendiéndoles su gracia, ofreciéndoles el don gratuito de la salvación. Tendrán la opción de aceptar su don gratuito a través de la fe en Cristo, o pueden rechazar su bondad y salvación. ¿Ya? A la gente no le gustan estas verdades porque quieren afirmar su propia justicia. Pero para aceptar la justicia de Dios debemos admitir que somos injustos. No podemos establecer nuestra justicia y a la vez aceptar la justicia de Cristo. Para aceptar al Salvador debemos admitir que necesitamos la salvación y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Si nosotros pudiéramos haber salvado a nosotros mismos mediante guardar los mandamientos de Dios, Jesús nunca hubiera muerto en la cruz por nuestros pecados. Los mandamientos de Dios no nos justifican, nos condenan. ¿Y por qué? No hay hombre excepto Jesús que los había guardado perfectamente. ¿Ya? Es impactante que la gente acuse a Dios de injusticia por juzgar al mundo. Dice Romanos 3, 5 al 6, pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. Esto es como piensa la gente en el mundo. ¿Ya? O pueden pensar si están intentando racionar su propia pecaminosidad y decir que no es justo que Dios les juzga. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? La ira de Dios es siempre justa. Leemos en Romanos 9, 22 al 24. ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, estos en voz medio significa que se han preparado sí mismos para la destrucción. Dios hará notorio su poder mediante su ira. Pero ten presente que ha soportado con mucha paciencia a personas que se preparan para la destrucción. Warren Wiersbe dice, al declarar su palabra y revelar su poder, Dios le dio a Faraón, hablando de un caso específico que está en el contexto de Romanos capítulo 9, la oportunidad de arrepentirse. Pero en cambio Faraón resistió a Dios y endureció su corazón. La culpa no recaía en Dios, sino en Faraón. La misma luz solar que derrite el hielo también endurece la arcilla. Dios sí sabe
¿Cuáles personas simplemente van a rechazar su verdad? Y más revelación que Él da, más duro se hacen sus corazones. Pero esto no significa que la culpa es de Dios o la revelación, sino del corazón que rechaza la verdad. ¿Por qué la mayoría de las personas en el mundo no se convertirán en creyentes inmediatamente después del rapto? ¿Y por qué una vez que ya caen estos juicios y la ira de Dios, por qué no de una sola la gente dice, mira, es exactamente lo que dijeron los cristianos que ya se habían desaparecido? ¿Ya? Especialmente cuando estamos acercando hasta la mitad de la tribulación, pensarías que ellos ya dicen, entonces si hay un libro, ¿dónde está el libro? Si hay un libro donde todo esto ya fue predicho y los cristianos creían esto y fueron llevados tal como habían anunciado, entonces debería ser la verdad y debemos poner nuestra fe en Dios. Sin embargo, innumerables personas sí se convertirán en creyentes. Eso es lo que vemos con la gran multitud que nadie podía contar de toda nación y tribu y pueblo y lengua que están en el cielo, ya mártires, porque ellos en la futura tribulación van a poner su fe en Jesucristo y después ellos van a morir por su fe. Pero la mayoría seguirán siendo incrédulos porque creerán en un engaño satánico sobre la desaparición de los creyentes. No sabemos exactamente qué habrá ese engaño satánico, pero quiero darles un ejemplo. Las películas sobre extraterrestres, realmente extraterrestres que la gente ve simplemente son demonios o son engaños demoníacos. Pero en las películas se ha sembrado la idea de que miles de millones de personas pueden desaparecer simultáneamente. Por ejemplo, una de las películas más estrenadas en el mundo, aquí tengo, que se llama Avengers Infinity War, presenta que la mitad de la población del todo el universo puede desaparecer en segundos. Y no sería difícil entonces para el mundo incrédulo llegar a la conclusión de que todos los verdaderos cristianos fueron aniquilados o secuestrados. Este puede ser una de las mentiras de Satanás a base de algunos conceptos que ya son populares y difundidos en la mente de la gente mundialmente. Sin embargo, a medida que avance la tribulación, la humanidad crecerá en una hostilidad flagrante hacia Dios. Y vamos a ver literalmente hasta el fin de la tribulación que los ejércitos de la tierra abiertamente van a hacer guerra en contra de Jesús, su persona, cuando se aparece en la segunda venida. Solo porque Jesús derramará su ira contra la injusticia y la impiedad durante la tribulación, ¿significa eso que Él se complace de que la gente sufra? No. Ezequiel 18:23 dice, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto es cierto? Tal vez tú dices, pero cuando yo leo Apocalipsis y yo veo la ira de Dios derramada sobre la tierra, cuando yo veo todos estos juicios, es muy difícil para mí creer que realmente a Dios le da pena la muerte del impío. ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios realmente nos ama? ¿Hay algo que Dios alguna vez haya hecho para demostrar que realmente ama al mundo? ¿Qué dicen? ¿Cuándo y cómo? Todo tenemos que hacer es mirar la cruz. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios demostró su amor, no hay duda. E incluso murió por los que iban a rechazarlo y los que lo rechazarán en el futuro periodo de tribulación. Jesús murió por estas personas para que cualquiera de ellos pueden ser salvos. No significa que se salvarán. Lamentablemente la mayoría rechazarán a la gracia, bondad y amor de Dios demostrado en la cruz.
Pero Cristo murió por nosotros como demostración de su amor. Y para los creyentes dice entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, declarados justos mediante la apropiación de su muerte sustitutiva en la cruz, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Este tiempo, futuro tiempo de ira de Dios sobre la tierra, nosotros no experimentaremos, porque nosotros seremos llevados antes. Para aquellos que no creen en Cristo hoy y de repente se encuentran en medio de sus juicios sobre la tierra durante la tribulación, todavía tendrán la opción de confiar en Cristo. Y Salmo 2:12 dice, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Y el pueblo de Dios dice,